Consejos para superar la somatización. Trabajar con un terapeuta para aliviar el dolor y otros síntomas. La terapia conductual cognitiva o la terapia somática pueden ser útiles. Practicar técnicas de relajación y control del estrés. Realizar actividad física. Evitar el alcohol y las drogas recreativas. Practicar mindfulness, una técnica que consiste en centrarse en el presente y aceptar los problemas. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos en este bloque de entrevistas que se llama Mesa de Conclusiones. Gracias, Vero, por continuar con nosotros. Y bueno, Vero, con nosotros es frecuente que lleguen casos de pacientes con hipertensión arterial reactiva. Es decir, ellos saben perfectamente que después de una noticia impactante, después de una situación de estrés, la presión está descontrolada. ¿De qué otra manera afecta nuestra vida diaria y lo obtenemos como una somatización? Sí, son diferentes factores. Hay veces que es la tristeza, por ejemplo, la que no nos permite tampoco manejar de una manera adecuada y nos da, en el receso estábamos hablando de las parálisis faciales, por ejemplo, que también son muy comunes en la somatización. O sea, sí se puede ubicar como cierto aspecto a lo mejor viral, creo, pero hay muchos, o sea, casi todo mundo platica cómo hubo un evento, una causa, algo que provocó cierta cantidad de estrés o de tristeza o de dolor que provocó este tipo de síntomas, ¿no? Entonces, sí hay una relación física que podemos determinar que sí suceden cosas, pero definitivamente el impacto que nuestro cuerpo tiene ante ciertos eventos, noticias, la presión alta, las palpitaciones, que nuestra cabeza está a punto de reventar cuando estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a algo en lugar de accionarnos y resolverlo, ¿sabes? Como entrarle. Eso es lo que nos provoca en este tipo de síntomas, ¿sabes? Insisto, es aprender a manejar tu entorno de una manera diferente. Y el punto es entender que todo esto que recibimos o los impactos, las malas noticias, algo que no esperábamos, ¿no? tener, debemos creer y confiar que nosotros podemos con eso. Que no nos asuste tanto, ¿saben? Y saber que podemos con eso. Pero es difícil y no todos tienen como esa habilidad de irse inmediatamente a la cabeza para resolver y después ver qué vamos a hacer con todo lo que se sintió, ¿no? Al respecto. Entonces sí, es aprender, que esa es mi chamba, enseñarles habilidades y técnicas para que aprendan a manejar todos estos eventos de una manera más adecuada. Tú hiciste mención de algo muy valioso hace rato. En la parte donde el ser se va reservando ciertas situaciones. Tú hablaste del ejemplo tuyo en donde tu situación de inconveniente no externabas y dejabas que esa bola de nieve creciera, 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 y a veces en cuestión de horas de estar aparentemente bien te sentías terriblemente mal. El efecto de acumulación de sentimientos, de malos momentos, va generando un fenómeno de somatización que se vuelve en un aspecto clínico y físico también, en donde puede haber fiebre, dolor de cuerpo, malestar, y algo muy cardinal que yo he podido ver al paso del tiempo, en la gente que estábamos sometidos a un nivel de estrés superior a lo que éramos capaces en un momento dado de controlar, es que, por ejemplo, el sistema inmune, Vero, perdía su capacidad de control. Y tuve compañeros en etapa de preparación para el examen nacional a la especialidad, que eran compañeros que eran chicos 10 de la generación, y los veía tan encerrados en su mundo, en un nivel de estudio muy fuera del ordinario, pasando 10 o 12 horas en el día bajo un periodo continuo, en donde su condición inmunológica y laboratorialmente explicado bajó a tenerlos en condiciones que pareciera un comportamiento que se asemejaba hasta un VIH, que llegamos a pensarlo en más de alguna ocasión, y que esta condición dictó mucho la pauta de que tenía algo más esta persona. Esto me dictó mucho que esta condición de somatización sí es una condición tratable si tú quitas en un momento dado un factor que lo predisponga. Sí, debemos de, o sea, a ver, esto puede
disminuir muchísimo su frecuencia, su forma. Es tratable, podemos hacer algo con esto, no es... Y de verdad me gustaría mucho que entendieran, no es que estemos locos, a todos nos pasa. Yo todavía hace 6, 7 años tuve un evento también somático. A todos nos pasa, ¿saben? No nos libramos casi nadie de este tipo de situaciones. La idea es reconocerlo, ser consciente, saber cómo mi cuerpo funciona y en dónde esto deposita como el estrés o el enojo o la tristeza, porque tenemos diferentes puntos donde lo expresamos. Y en el momento en que empezamos a conocer esa parte de nosotros y sabemos cómo reacciona, entonces podemos hacer que las cosas vayan cambiando y se disminuya y tengamos mucho más en control estos síntomas. Pero les digo, si tienes una parálisis facial, ve y atiéndete. ¿Sí me explicó? O sea, si estás vomitando y ya llega la bilis a hacerte vomitar sangre, por favor, ve y atiéndete. No te esperes al proceso terapéutico. Necesitas atender ciertos síntomas porque debes de atenderlos, ¿saben? Y entonces es una parte en conjunto. Pero también hay que aprender y saber y reconocer e identificar que todos somos capaces de poder tratar, solucionar y controlar los síntomas que nuestro cuerpo grita, ¿no? Y que te dice y que te exclama. Todo es tratable. Solamente es cuestión de buscar qué es lo que necesitas aprender. ¿Qué es lo que tu cuerpo te está gritando? Fíjate, ese factor activador en algunos de los pacientes que veo de repente en consulta y que convertían a su organismo como en esa olla express en la que se limitaban porque empezaban con una condición, lo pongo como ejemplo el que dijiste hace un momento, pero fue real, una paciente que no le gustaba vomitar porque veía en la necesidad de vomitar su sensación inminente de muerte, ¿sí? Y que después de trabajar ese estado emocional por un periodo sostenido y estando enfrente de ella después de haber vivido una experiencia desagradable por un momento inapropiado, su mamá sufrió un evento vascular cerebral, tuvo una embolia transitoria que afortunadamente se recuperó, pero después de eso me toca atenderla de manera pronta en urgencias y no quería vomitar, ¿sí? Ella sentada en su camilla frente al bote de la basura, después de levantarle la voz y decirle, es que necesitas soltar todo lo que traes dentro guardado por el sentimiento que tenías de que tu mamá se iba a morir, empieza a hacerlo de manera constante y no para de vomitar hasta que descansó y se quedó profundamente dormida. Al despertar, me permito tomarme de la mano y decirle, ¿ves cómo todo era la represión de un sentimiento por la sensación inminente de muerte de tu mamá y que tú relacionabas la muerte con el vómito en tu persona? Eso sucedió en una ocasión y se repite el escenario días más tarde por una situación compleja en su empresa, donde vuelve a caer al hospital y que le dije, ahora ya sabemos cuál es la temática para descansar de tus emociones. No pasaron ni 2 horas cuando me dijo, ya empecé a vomitar y paulatinamente a descansar. Paró el vómito, se controló su presión, que era reactiva, se controló su glucosa porque ella padece diabetes y posteriormente el cese a ese estado emocional que estaba agravando su condición física. Me dice, no voy a ir a la visita de control en consulta porque me siento muy bien y estoy trabajando a otro ritmo, pero creo que ya empecé a encontrar por dónde estoy somatizando mis emociones. Digo, claro, creo que esa es la parte cardinal de identificar cuál es el factor y creo que el somatizar puede ser algo completamente tratable, Vero, toda vez que aprendamos a identificar qué agrava esa condición. Y dice ella, creo que más que ser simplemente mi médico, se convirtió usted en una parte terapéutica del manejo diferente de mis emociones, pero sin miedo. Exacto. Y me parece que el miedo es lo que la estaba provocando pues mucho esto. El punto es trabajar esto, que ya no tenga que vomitar tampoco, ¿no? Porque vomitar también puede ser complicado. Pero a veces es parte cardinal para que descanse. Pero psicológicamente vomitar, o sea, vomitar es eso, literalmente sacas lo que no te sirve. Es cuando uno vomita es porque hay algo en tu organismo que te está haciendo daño. Y entonces tú lo que haces es vomitar como un reflejo natural de salud, de protección.
vomitas. Psicológicamente y emocionalmente es lo mismo. Entonces yo pensaba, yo no sé si mientras vomitaba lloraba. Sí, claro. Ajá, por supuesto. Y entonces es parte como de esta respuesta que se tiene que dar, porque eso es sacar lo malo. Pues creo que es una parte fundamental que tenemos que entender, y para todos los que de alguna manera tenemos la convicción de que hemos somatizado más de alguna ocasión algo que no logramos exteriorizar, tenemos que trabajarlo más a profundidad, y por eso aquí alguien que entiende la confrontación con uno mismo es reordenar nuestros pensamientos y nuestro sentir. Pero te agradecemos mucho. Vamos a ir al glosario con Javi y con Aldo sobre todo lo que técnicamente pudimos utilizar como términos que la sociedad tiene que entender y traducirlo a un español diferente. Sí. Continuamos, Torre Médica. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Torre Médica? Prácticamente estamos llegando al final y es por eso que es turno de esta gustada sección con un servidor, Aldo Morales, y con Javier Martínez. Javi, ¿cómo estás? Hola Aldo, ¿cómo está? Aquí muy feliz de estar con usted. Qué bueno, Javi, prácticamente, como ya lo mencioné, hemos llegado a la parte final de este programa, un programa en donde se abordó temas de salud mental, temas de salud física, y uno de los términos que pueden quedar en duda es el psicosomatizar. ¿Qué es esto? Pues son las enfermedades físicas que se adquieren después de un declive emocional, por así decirlo, después de adquirir estrés, ansiedad o depresión, y estas pueden conllevar a las enfermedades de la psicomotización. Javi, otro término que vimos el día de hoy, ¿cuál es? Bueno, seguimos con esquizofrenia, la cual es una enfermedad mental que pues modifica la forma en la que una persona actúa. Esta puede verse acompañada con diferentes alucinaciones, ya sean visuales o auditivas. Otro término es delirio. Muchas veces en la vida cotidiana hemos escuchado que está sufriendo de delirio o está sufriendo por un tema de salud mental no tan óptimo. Pero ¿qué es el delirio? Pues esto causa confusión, causa desorientización de la persona, el no saber dónde está, el no saber dónde se ubica, y esto es lo que se le conoce como delirio. Javi, otro término que tuvimos el día de hoy. Bueno, seguimos con hipocondria, la cual es el estado en la cual la persona se preocupa demasiado por su salud. Esto puede llegar a presentarse como que una persona empieza a presentar síntomas o piensa que tiene síntomas de una enfermedad que realmente no tiene. Y un término muy similar es la conversión. ¿Qué es esto? Pues es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos en la parte psicológica en nuestra mente, y esta se caracteriza por transformar nuestros conflictos emocionales, lo que sentimos aquí adentro, a cambiarlo por lo que sentimos en todo el cuerpo con síntomas físicos. Y Javi, un término muy muy interesante y que a lo largo de los años cada vez se habla más, pero ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad no es nada más que una enfermedad o un trastorno en el cual una persona pues se siente bajo una presión, se siente pues con miedo o con una preocupación, la cual no tiene una razón aparente. Javi, muchísimas gracias. A todos ustedes en casa, muchas gracias por sintonizar otro programa de Torre Médica. Recuerden que es muy importante cuidar nuestra salud física, pero también es muy importante cuidar nuestra salud mental. Esta ha sido otra edición de Torre Médica y hasta la próxima.